¿Comenzamos? Me dio muchísima motivación para el siguiente rally, el RAC. Carlos estaba de nuevo en cabeza, pero solo 3 puntos separaban a los 3 candidatos al título. Quien quedara por delante en Gran Bretaña sería campeón. Un evento fantástico, porque había 3 candidatos al título: Juha Kankkunen, Didier Auriol y nosotros. Auriol había liderado buena parte de la temporada, y con 6 victorias normalmente habría sido el campeón. Pero la parte final empezó a venirse abajo, y Carlos, sumando puntos de forma consistente y con buenos resultados, fue capaz de aprovecharse esa situación. Didier tuvo un problema con el motor, y Juha Kankkunen se retiró en un tramo que recuerdo que Phil Short me decía antes del rally que había un tramo, Dalviti, que era muy complicado, y fue allí donde Juha se salió de pista, y nosotros ganamos. Fue un evento muy bueno. El RAC en años posteriores no fue tan amable con nosotros, pero en nuestros inicios nos salía muy bien. Íbamos muy bien. No sabría decir exactamente por qué. Ese título fue fantástico, desde luego, pero el primero lo recuerdo con más cariño. A pesar de la tranquilidad con la que recuerda su segundo título, Carlos Sainz tuvo que extraer el máximo de su talento para vencer. Carlos nunca se detuvo, los Lance iban muy bien y a mitad de temporada el nuevo Toyota que teníamos no funcionaba. Y él pensó, lo haremos funcionar, lo haremos funcionar. Y al final lo conseguimos, ganamos un título que en esencia casi habíamos perdido. Sacar el máximo rendimiento del coche era una de las grandes virtudes de Carlos, gracias tanto a su meticulosa preparación como a su habilidad tras el volante. Eso le situaba como uno de los mejores pilotos de pruebas del momento. Tenía la velocidad, claro, pero además tenía un nivel de preparación increíble. En las jornadas de test era el primero en llegar y el último en irse, y no se iba hasta haberlo hecho todo. Trabajar en los reglajes, en todos los detalles, en todo. Tenía un compromiso tan grande que si le decías que empezabas a las 8 de la mañana, estaba listo para salir sentado en el coche a las 8 menos 10. Y era capaz de seguir hasta las 4 o las 5 de la mañana del día siguiente. Lo que hiciera falta. Seguiría ahí, en el coche, listo para seguir trabajando. Algunas veces me llamaba después de probar a las 11 de la noche, con todo el trabajo ya acabado, para preguntarme qué me había parecido, esto o lo otro. Aunque tuviera 40 años, tenía una pasión enorme por todo esto. Así que la verdad es que sí, fue genial tener a un hombre así en nuestro equipo. Podías recibir una llamada de Carlos cualquier día, un domingo, un sábado, el día de Navidad, y siempre tenías que estar preparado para responder preguntas sobre los reglajes, sobre las notas, sobre los tramos, sobre todo. A veces probaba algo nuevo por primera vez y era más rápido inmediatamente, pero no se conformaba. Quería salir de nuevo con el reglaje original y comprobarlo otra vez. Luego lo volví a hacer, y varias veces durante el día, si era necesario. Recuerdo una vez que estuvimos haciendo pruebas de frenos una semana y acabamos probando 3 o 4 fabricantes distintos. Teníamos varias pinzas y preparamos un programa muy detallado de pruebas con los frenos, y al final encontramos una combinación que era quizás un 1% mejor. Pero él era el tipo de persona que buscaría ese detalle, y era muy consistente, así que su feedback era extremadamente bueno. Eso hacía que con Carlos pudieras llegar a encontrar esos pequeños cambios, porque él tenía la paciencia necesaria. Y Carlos exigía el mismo nivel de dedicación por parte de todo su equipo. Era tan quisquilloso en las pruebas, tan exigente con todos, que empujaba y seguía empujando a todo el mundo hasta asegurarse que habíamos hecho todo lo posible por tener el mejor coche. Como todos los grandes pilotos de la historia del Mundial de Rallys, Sebastian Loeb, Colin McRae, Didier Auriol, Juha Kankkunen, Tomi Mäkinen y Carlos, claro, muchísimo talento. Eso es algo con lo que tienes que nacer si quieres ser campeón. Pero Carlos también tenía una capacidad de trabajar y de liderar al equipo. Y esa forma que te lleva a sugerir cosas a los ingenieros sobre si seguir este camino u otro, o hablar sobre lo que hay que hacer. Y cuando él decía, esto funciona, sabías que funcionaba de verdad. Y si él decía, esto no funciona, realmente no funcionaba. Lo probaba tantas veces como hiciera falta. Pero en cuanto él decía que algo no funcionaba, quedaba descartado por completo.
Debo decir que Carlos nos presionaba mucho, pero era un trabajo que disfrutábamos muchísimo en esos días. Trabajo duro, sí, pero muy gratificante. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los equipos con los que trabajé, a los mecánicos, a los ingenieros, porque estoy seguro que muchas veces debió ser muy pesado trabajar conmigo. Y la temporada de 1993 empezó con un cambio de cromos entre equipos. Carlos Sainz dejó atrás Toyota como campeón del mundo y se unió a Lancia, los actuales campeones de constructores, mientras Joa Cancunen y Didier Oriol hacían el camino inverso. Y fueron estos últimos quienes se llevaban la mejor parte del pastel, con Cancunen firmando su cuarto título. Carlos seguía empujando, a veces demasiado, como en este caso en Portugal. Y el orgullo de Carlos también se llevaba un golpe importante, ya que no consiguió subirse a lo más alto del podio en todo el año. Fue un año decepcionante, sí. Nosotros pensábamos que Lancia aún iba a ser un equipo ganador, pero creo que en Lancia ya sabían que se iban a retirar al año siguiente y nosotros no lo sabíamos. Fuimos allí y no hubo mucho desarrollo. Las cosas no salieron bien y no logramos ganar ninguna prueba, aunque estamos peleando muy fuerte, probando muchas cosas, trabajando muy duro, pero las cosas no salían. La evolución del Lancia se detuvo el año anterior. No me malinterpretes, tengo muy buenos recuerdos de la gente, el equipo. El ambiente era muy bueno, pero el coche no era nada competitivo. Tuvimos que cambiar de equipo y ahí salió la oportunidad de ir a Subaru. Y creo que fue una elección muy sabia, muy buena en aquel momento. Y seguramente si no nos hubiéramos ido de Toyota en el 92 para ir a Lancia, habríamos sido el tipo de gente de quedarse siempre en el mismo equipo. Quizás habríamos sido siempre gente de Toyota y habríamos pasado nuestra vida allí. Cuando nos fuimos de Toyota a Lancia las cosas no salieron, luego nos fuimos a Subaru, más tarde a Ford, pero fue bueno porque se aprende mucho, trabajas con equipos distintos, nacionalidades distintas, ingenieros distintos y todo. Aprendes mucho y sacas muchas experiencias trabajando pues, con neumáticos distintos y creo que fue algo muy positivo. De vuelta con un fabricante japonés para 1994, esta vez con Subaru, donde Carlos se encontró como compañero de equipo de Colin McRae. Subaru era un equipo muy bueno. Creo que estaba muy bien organizado. En aquel momento les faltaba algo de experiencia, porque era su primer año con un programa completo en el campeonato. Pero a nivel técnico era muy bueno. Tenían muy buenos mecánicos, muy buenos ingenieros. Y yo tengo muy buenos recuerdos, porque les ayudé mucho a crecer. No fue una sorpresa que Carlos se adaptara rápidamente a su nuevo entorno en el nuevo equipo. Algunos buenos registros le llevaron a ser tercero en Montecarlo, mientras en Portugal siguió sumando puntos importantes. Pero era su antiguo equipo Toyota quien estaba dominando el campeonato. Pero Carlos estaba seguro de que su nuevo equipo podía ganar. En aquella época, David Lapworth era el ingeniero jefe, con Christian Loriot como joven ingeniero a su lado, y creo que todo el mundo estaba muy motivado para hacer todo lo posible por ganar. Y su motivación empezaba a dar resultados. Las mejoras de la empresa se mostraron ante el mundo en Córcega, donde a pesar de una barra estabilizadora rota y un pinchazo a pocos tramos del final, Carlos logró un segundo puesto que le situaba de nuevo en la pelea por el campeonato. Carlos era muy particular en relación a lo que quería en el coche. Su papel a la hora de profesionalizar nuestro equipo fue enorme, diría yo. Es una persona muy, muy perfeccionista. Y el conjunto formado por Carlos y Subaru quedó muy cerca de la perfección en el Rally Acrópolis, donde dejaron a los demás pilotos a más de 4 minutos. Una victoria que le llevó a empatar a puntos con Joa Cancunen y su Toyota en cabeza del campeonato de pilotos. Pero el mayor obstáculo de Carlos en su búsqueda del tercer título sería Didier Oriol en el otro Celica. Y era precisamente el francés quien lideraba el campeonato ante otra emocionante última cita en Gran Bretaña. Y con Oriol sufriendo muchísimos problemas y fuera de los puntos, Carlos tenía opciones reales de ser campeón. Hasta el primer tramo del último día. No, la cagamos, dale. Fue un mal año.
¿sabes? Teníamos el rally ganado, íbamos líderes. Tenía que ser fácil. Y había esa curva muy larga, que de hecho habíamos cambiado algo en las notas del año anterior. No es que hubiera nada malo, pero bueno, cambiamos algo y quizás perdimos la concentración y nos salimos. A veces estas cosas pasan y no hay nada que puedas hacer al respecto. Las opciones de obtener su tercer título de pilotos y el primero para Subaru habían desaparecido, pero Carlos volvería al ataque en 1995, una temporada tan dramática como sería controvertida. Con tan solo 8 pruebas en la temporada de 1995, cada resultado iba a ser crucial. Y para Carlos Sainz, el arranque no pudo ser mejor, con una victoria en Montecarlo, su segunda en el Principado, pero la primera para Subaru allí. En Suecia, una rotura de motor le dejó sin puntos, pero lo compensó con otro brillante triunfo en Portugal, donde se impuso en un duelo titánico con Juha Kankkunen, a pesar de superar el último tramo prácticamente sin frenos. De esta forma, Carlos recuperaba la cabeza del campeonato, que reforzó con un cuarto puesto en Córcega. Y entonces llegó el gran accidente de la temporada, fuera del coche. Creo que en 1995 podría haberme llevado el título, pero me caí en bicicleta y me lastimé 3 tendones del hombro y no pude participar en parte del campeonato. Si te caes en bicicleta, puedes romperte un tobillo y en 3 semanas estás listo de nuevo. Pero el daño que se hizo en su hombro fue bastante serio. Y Carlos, en su determinación para recuperarse lo antes posible, se llevó a un fisioterapeuta a su casa de verano, la de sus padres, se quedó allí y tuvo una recuperación increíble. Normalmente una persona de a pie habría tardado mucho más que Carlos. De esta forma, Carlos se perdió solo el Rally de Nueva Zelanda, donde Colin McRae se llevó la victoria. Y en ausencia de Kankkunen y Oriol, después de la exclusión de Toyota del campeonato, la pelea por el título de pilotos se convirtió en un asunto de dos, un cara a cara entre los pilotos de Subaru. Carlos volvió a la competición en Australia, pero problemas de sobrecalentamiento de su motor en el primer día le dejaron sin puntos. McRae fue segundo, lo que le servía para situarse en cabeza del campeonato. La tensión era palpable y la próxima cita era el evento de casa de Carlos, el Rally Cataluña. En España tuvimos ese asunto con Colin. Nosotros éramos líderes y Colin era segundo, y entonces David Richards vino porque el tercero estaba muy lejos. Vino y nos dijo: de acuerdo, chicos, hasta aquí. Carlos, vas a ganar, Colin eres segundo y no hay nada más que hablar. Salimos de esa habitación del motorhome y entonces Carlos fue a hablar con Colin y le dijo: Colin, este no es justo. Estás haciendo un gran rally y vamos a hacerlo justo. No decimos nada y seguimos peleando. Entonces fuimos al siguiente tramo, de noche, y salimos a tope, los dos. Y recuerdo que le ganamos a Colin por 3 segundos y David Richards se enfadó. Llegamos al servicio y nos decía: os dije que levantarais, estáis locos, vais a arruinar el rally. Total, ¿qué dijo? Tenéis que levantar. Ante todo, no creo que Carlos me creyera cuando le dije que controlaríamos la situación. Él debió pensar: nos hemos puesto de acuerdo, pero es un equipo británico, Colin es británico, está todo en mi contra, pero nosotros no éramos así. Cuando llegó el día siguiente salimos empujando, muy rápidos, pero no tanto como el día antes. Y Colin nos estaba recortando tiempo, y Carlos me dijo: Luis, ¿qué hacemos? Y yo le dije: Carlos, David fue muy claro. Así es como son las cosas, tenemos que hacer caso y mantener un ritmo seguro hasta el final. Y Colin seguía empujando, el equipo le decía que levantara, pero no hacía ningún caso. El equipo estaba intentando de todas las formas posibles conseguir que Colin redujera el ritmo, pero el escocés estaba buscando sumar todos los puntos posibles para reforzar sus opciones de ser campeón del mundo. Al final ganó en pista, pero el equipo aplicó un retraso que le garantizara una penalización de tiempo que le relegó a la segunda posición, con victoria para Carlos. Este resultado dejaba a los dos pilotos empatados a puntos, lo que significaba que todo se decidiría en Gran Bretaña, por caminos que el escocés conocía muy bien. Un radiador dañado el primer día fastidió las opciones de Sainz, pero cuando McRae tuvo que cambiar una rueda, sufriendo con una suspensión dañada, el madrileño vio la oportunidad y se situó de nuevo en cabeza. Pero en un día marcado por la lluvia y la niebla, por los bosques galeses, McRae se recuperó. Ante sus seguidores, la victoria y el título eran suyos. Carlos volvía a ser segundo.
Gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado.